Muy buenos días y muy bienvenidos a estas recomendaciones bursátiles. Ya estamos viendo la tercera semana de octubre, que fue la que pasó, y entrando en la cuarta semana de octubre. Y lo que pueden ver es otra semana de rendimientos positivos para el Standard Poor's 500. El lunes empezó con una caída del 1,94% la semana, pero se recuperó el día martes con una suba del 2,04%. Volvió a caer el miércoles mostrando la volatilidad de la cual hablábamos la semana pasada, 1,26%, pero tuvo días de suba tanto jueves 0,46% y viernes, una suba muy importante el viernes 1,88%, que dejó un gap abierto que vamos a analizar en un ratito, con lo cual terminó redondeando una tercera semana consecutiva de suba, 1,18%. En el mes de octubre el rendimiento es de 9,27% positivo, lo cual lo transforma lejos en el mejor mes del año y en mucho tiempo, ¿no? Porque una suba de 9,27% en un mes, cuando todavía faltan varios días para que termine, no es algo muy habitual, ¿no? Vamos a ver si la puede mantener, porque justamente que falten días también quiere decir que puede haber un retroceso en este avance que estamos viendo, pero también puede haber una profundización de esta suba. El rendimiento anual es negativo, 1,54% todavía, pero de un rendimiento anual que llegamos a tener negativo en dos dígitos, ¿no? Casi 11 y pico por ciento en algún momento, frente a una suba del 8%, o sea que habíamos caído casi un 20% de los máximos. Ahora estamos 1,54% abajo en el año y casi, les diría, 10% de caída desde el máximo alcanzado en abril de este año, ¿no? Primeros meses de suba, enero, febrero, marzo y abril, y a partir de ahí la caída muy fuerte que por lo menos por ahora parecería haber frenado en los mínimos de principio de octubre, ¿no? Recordemos que este mes empezó de manera muy negativa el primer día y luego se fue recuperando. Pero lo que nos interesa a nosotros es más que nada ver cómo repercute esto que estamos hablando en el chart, en los gráficos, para poder en base a eso predecir cuál puede ser el comportamiento del Standard Poor's 500 y con ello de todo el mercado en el corto plazo. Están viendo en pantalla un chart del SPI que, como ven, se sigue recuperando de los mínimos que hacíamos referencia, alcanzados el día 4 de octubre, 107.43, el mínimo del año. Fíjense que desde 107.43 hasta 123.97, 123.97 dividido 107.43, hay un 15% de suba, ¿no? Ese 15% es lo que subió el Standard Poor's 500 desde el 4 de octubre hasta ahora. Imagínense que si el Standard Poor's 500, que es el promedio de las acciones, subió un 15%, hay acciones que están arriba un 30% en ese lapso, ¿no? 30% en dólares estamos hablando, ¿no? Dando posibilidad de rendimientos extraordinarios en el mercado de acciones. Bueno, fíjense ahora a nivel, primero el RSI, que como lo pueden ver en pantalla y les estoy mostrando ahora, se encuentra claramente sobrecomprado en un nivel de 67 en sobrecompra, ¿no? La interpretación casera que hacemos de esto, los que hace tiempo que ya ven estos videos y siguen mis recomendaciones lo saben, quiere decir que existe un 33% de probabilidades de que el mercado siga subiendo y un 67% que en algún momento tenga una toma de ganancias, ¿no? Esta es una interpretación casera que hago yo del RSI, pero que me trae bastantes resultados. Luego pueden ver a nivel gaps que tenemos 1, 2, 3 gaps para cerrar abajo con el gap importante que dejó justamente el día viernes. Fíjense como les estoy mostrando ahora en pantalla el día viernes, un gap importantísimo. Vamos a prolijarlo un poquito hasta los mínimos de ese día, ahí. Pero un gap importantísimo al que hacíamos referencia es este de acá, más este que todavía dejó abierto de los días de 7 de octubre, también una suba muy fuerte intradiaria, y el gap que tenemos todavía del año pasado en niveles de 105, que por ahora se está alejando bastante. Al alza, y esto es interesante teniendo un mercado que parece estar tan firme, está muy cerca de el gap que tenemos marcado abierto
desde el 3 de agosto, un gap del 3 de agosto, en niveles de que se cerrarían en 125.92, vale 123.97, o sea que tendría que ser una suba de menos del 2% para poder cerrar este primer gap que había dejado abierto hace mucho tiempo y que parecía que no lo iba a poder cerrar. Sin embargo, está yendo en busca de ese gap. Vamos a borrar en este sencillo pero emotivo acto esta tendencia bajista de corto plazo que está ya totalmente quebrada y no nos sirve más. Y tener en claro entonces el primer objetivo es el cierre de este gap y el segundo, el objetivo más importante de todos, la media de 200, que es esta línea verde que ustedes ven en pantalla, en 127.63, lo que sería un acontecimiento muy importante para el mercado desde el punto de vista técnico, el testeo de la media de 200 desde abajo, ¿no? Yo creo que eso le va a hacer una resistencia bastante importante y le va a costar, en caso de llegar hasta ahí, le va a costar un poco romperla y si la rompe sin mucho esfuerzo va a tener que volver a testearla en el muy corto plazo. O sea que ese es un nivel para seguir demandando cobertura. Recuerden que venimos diciendo ya hace más de una semana de que estos también son momentos para demandar algo de cobertura a precios mucho más baratos de lo que estaba cuando caía el mercado, como pensando en que esta turbulencia, la turbulencia que vimos hace poco y las caídas fuertes que sufrimos este año pueden volver en cualquier momento y por ello nos conviene demandar algo de cobertura como para estar cubiertos ante esa eventualidad, ¿no? Demandar cobertura sería simplemente comprar puts del SPI o comprar calls de ETF inversos como SDS como para poder estar cubiertos, ¿no? Luego tenemos dos gaps para cerrar más arriba, que no son tan grandes, pero que sí están marcados y por ello el mercado nos los debe, ¿no? Entre 130 y 135 y pico están los otros dos gaps, que ahí ya estaríamos hablando de los máximos del año, ¿no? Máximos del año para el SPI, 137,18, ¿no? 137,18 a 107,43. Quiero mostrarles la caída de la que hacíamos referencia antes, que fue del 21% desde el máximo al mínimo del año, ¿no? 21% de caída. Ahora tenemos una recuperación importante que estamos viendo y estamos sintiendo en el día a día del mercado, ¿no? Entonces, resumiendo, sería importante aprovechar esta suba para seguir demandando cobertura a precios más baratos y estar muy atentos al testeo de la media de 200 de abajo, que parecería ser lo más cercano ahora, porque ahí podemos tener novedades. Yo creo que le va a costar y le va a costar mucho poder romper esta media de 200. ¿Qué está pasando en los otros indicadores? Mercados emergentes, lo vemos habitualmente. Para poder tener una idea de lo que está pasando en los mercados emergentes, vienen teniendo un underperforming con respecto al Standard & Poor's 500. Fíjense que por ahora los mercados emergentes no pueden quebrar la media de 50 que les está haciendo de techo, ¿no? Cosa que el SPI sí lo pudo hacer, como podemos ver en pantalla. El SPI hace tiempo ya que quebró varios días, semana y pico, que quebró la media de 50 al alza, lo cual corresponde a una muy buena señal de fortaleza. En cambio, los mercados emergentes no están pudiendo todavía con su media de 50, ¿no? Eso no es una buena señal para los emergentes, ¿eh? Vamos a ver si no queda ningún gap. Acá tenemos un gap abierto que no está marcado, me parecía porque corresponde también al del SPI. Vamos a borrar esta tendencia bajista y vamos a marcar este gap up de Emerging Market que debería cerrar a la baja. Ahora sí. Ahí tenemos el gráfico de Emerging Market con el nuevo gap que marcamos. Tenemos dos gaps que debe a la baja y 1, 2, 3, como 4 gaps al alza. Tiene más gap para cerrar que el SPI. Debería subir en algún momento para ir a testearlos, ¿no? Pero por ahora muy lejos de la media de 200 en 45.03 y sin poder resolver el tema con la media de 50 en 39.21. Un RSI que está un poco más neutro que el del SPI, ¿no? ¿Qué pasa con el oro? El oro, fíjense que
lo que está construyendo ahora el oro también es algo importante en el sentido de que está dejando muchos gaps para cerrar al alza, ¿no? Y eso es una señal de compra clara. Lo que sí, lo ideal sería que GLD, de este activo estamos hablando, pueda en algún momento posicionarse por encima de la media, perdón, un testeo de la media de 200 le vendría muy bien. Este gap que teníamos marcado acá, vamos a tener que correrlo hasta ahí, porque prácticamente se cerró luego con un rebote, ¿no? Esto que teníamos marcado acá ya no corre más. Estamos emprolijando el gráfico. Y si tenemos un gap para cerrar acá. Si tenemos un gap down para cerrar ahí. Vamos a ver entonces cómo nos queda el chart. Nos queda con 1, 2, 3 gaps para cerrar al alza, bien clarito marcados. Un gap para cerrar a la baja. Y el nivel de 150,78, casi 151 de la media 200, que sería una excelente oportunidad si va a testear esa media con un RSI que podría ponerse en niveles de sobreventa para comprar este activo, ¿no? Entonces el oro, el precio de compra $151 aproximadamente, un nivel técnico interesante para poder demandarlo. Terminamos viendo el VIX, el índice de volatilidad, que como pueden ver sigue la tendencia bajista, ¿no? Y eso es interesante, es importante para el mercado. Lo ideal sería que pueda también testear la media 200 en 23.31, pero ya podemos considerar quebrada la media de 50, incluso tenemos un testeo desde abajo, lo cual es algo positivo para el mercado. Recordemos que si el VIX cae, el Standard & Poor's 500 sube generalmente, ¿no? Porque es un índice de volatilidad que tiene que ver con las opciones puts que se abre. Bueno, este fue el resumen del mercado. Entonces, resumiendo, sería esperar esta semana un testeo de la media 200 y ahí seguir demandando cobertura. Pensamos que esta suba fue muy violenta y que en algún momento va a haber una toma de ganancias muy fuerte y pueden volver los problemas en Europa que no están todavía resueltos para nada. Entonces, aprovechar esta suba para cubrirse. Y puede ser una decisión muy inteligente. Aprovecho también para recordarles que siguen abiertas las inscripciones para los cursos de Es Tu Dinero, los cursos bursátiles de Es Tu Dinero que se dan a través de la plataforma de e-learning. Es muy interesante para aquellos que tienen interés genuino en el mercado de aprender todas estas cosas que estamos viendo desde cero, sin conocimientos previos, pueden acceder a ellos. Y para los que ya tengan algún conocimiento del mercado y entiendan bien las cosas que estoy diciendo, también hay cursos más avanzados, como el curso de Es Tu Dinero 2 o directamente el curso de coaching financiero que comienza la semana que viene. Toda la información sobre estos cursos la pueden encontrar en www.estudinero.net, no es .com.ar, sino estudinero.net, escribiendo si no a cursos@estudinero o a través del mismo blog me pueden preguntar a mí y yo les voy a estar contestando a la brevedad. Esperemos entonces esta semana el potencial testeo de la media 200 que va a ser muy importante y la posibilidad de seguir cubriéndonos ante una eventual caída del mercado luego de una suba muy violenta como estamos viendo. Muchas gracias, que tengan todos una buena semana y seguimos en contacto.